Hadrosaurópolis, el cataclismo celestial, es un libro aburrido, genérico, lleno de agujeros de guión, decepcionante, y como no me da miedo conocer a Didi, hoy me voy a arriesgar a recibir una tremenda demanda por parte de la editorial y su autor. ¡Vamos a demandarte a ti y a tu culo! ¡Sí! ¡Tremenda demanda, niño! Pues adelante, háganlo. ¡Lo vamos a hacer! Oigan, carajo, háganlo. Está bien, demándenme todos. Andoni Garrido, quien es el creador de Agujeros de Guión pero eso es otra historia, es un excelente creador de contenido, aunque para este libro esa excelencia se perdió en algún lugar, ya que sufrí mucho leyendo esta novela. Por lo que analizaremos de manera frustrante sus errores, aciertos, desaciertos, y al final concluiremos si es un buen libro o una tremenda decepción como lo eres tú para tu familia. Yo soy tu amigo el lector que no espera nada de ti, y hoy hablaremos de Hadrosaurópolis, el cataclismo celestial. ¡Es un gran día para morir! En esta ocasión no habrá curiosidades del libro, pero sí vamos a empezar con algunas aclaraciones, ya que, como es evidente, no me gustó nada la novela, y si sigues mi canal sabes que soy un mal hablado de mierda y tengo boca de excusado, por lo que puede parecer que estoy insultando al creador de esta obra, pero quiero dejar en claro que si esto llega a un tribunal y estoy siendo juzgado por lo que voy a decir a continuación, quiero aclarar que no estoy insultando ni difamando al autor de esta novela, estoy insultando la obra contando mi experiencia de compra y lectura, y si alguien se siente ofendido por lo que digo, quiero que sepan que no me arrepiento de nada, a menos que me lleven a la cárcel. En este caso sí me arrepiento. Y ahora sí, compré el libro en Amazon más o menos cuando salió y lo puse en la lista de lecturas. Lo empecé a leer en marzo de 2024. La primera vez leí aproximadamente unas 200 páginas y lo dejé. Se me hizo aburrido y no planeaba seguirlo, incluso ni siquiera quería hablar de esto en mi canal. El problema es que leí muy buenas reseñas de esta novela, por lo que pensé que a lo mejor se ponía bueno después o que lo había abandonado muy rápido, y lo empecé otra vez en enero de 2025. Usted no aprende, ¿verdad? Y no se pone bueno después, ya estaba encabronado y habiendo leído aproximadamente la mitad me dispuse a terminarlo más bien por compromiso, por lo que sí, lo leí completo, pero la mayor parte del tiempo estaba más o menos así. ¡El coño de tu madre! ¡Esto es un... ¡Ah! ¡No, marico! Y es que el autor en su canal Agujeros de Guión analiza la historia de diferentes películas de manera detallada y comenta de manera humorística y con una buena cantidad de insultos, algunos sin sentidos de las mismas, por lo que pensarías que en su libro va a estructurar bien la historia y justificar de manera cerrada los sucesos de la novela, pero no, ya que recurre a personajes genéricos, clichés usados hasta el cansancio y conveniencias narrativas tanto y tan seguido que es difícil tomar la historia en serio, sumado a que él mismo dijo que su relato no tenía agujeros de guión. Más allá de alguna que otra conveniencia, creo que la trama está libre de agujeros de guión. No, esto no es cierto. Es mentira, es mentira. Mentira global, es una mentira. ¡No es cierto! Pero bueno, una vez dicho todo lo anterior, vamos a hablar del libro, que como buenos lectores decepcionados de la vida que somos en este canal, la mayoría ya lo leyó o no le importa leer esta basura, por lo que te voy a meter spoilers hasta para llevar. Además de que voy a comentarlo de manera exagerada. Si ya leíste el libro sabrás dónde estoy exagerando, y si no lo has leído será más entretenido como te lo voy a contar yo, pero ya te voy diciendo que no te pierdas de nada. Es más, si después de esto tienes ganas de leer el libro, déjame decirte que ¡Eres una decepción para Homero! Empecemos hablando de los personajes. Tenemos una buena cantidad de personajes planos, pero me voy a centrar en los que tienen más tiempo de lectura, y eso nos lleva al protagonista, Arken. Para él se usó un desarrollo de personaje genérico y común en las sitcoms, caricaturas y otros productos narrativos más bien asociados a las comedias, por lo que aquí te enseño cómo crear tu personaje genérico en 3 sencillos pasos. Paso 1. Identificar qué necesita tu historia. ¿Necesita un personaje con mucho carácter? ¿Necesita un personaje extremadamente listo? ¿Necesita un héroe mamadísimo y estrella de n***po? Para nuestro ejemplo elegiremos este último. Paso número 2. Haz un personaje que sea el opuesto exacto a lo que necesita tu historia. En nuestro caso haremos un ratón de biblioteca, enclenque, que jamás ha tenido novia y miedoso. Paso número 3. Pon a este personaje mediocre en las diferentes situaciones de tu historia y sodomiza tu narrativa con el propósito de que se convierta en ese héroe mamadísimo y estrella de n***po que tanto necesita tu historia sin importar la coherencia. Voilà, desarrollo de personaje, motherfucker. No importa que en el proceso te lleves toda la verosimilitud a la mierda porque ese enclenque debió morir en el primer conflicto. No. Este adefesio de la vida va a sobrevivir de milagro a todas las situaciones difíciles de tu historia. No importa los recursos que debas emplear para mantenerlo vivo, ni todas las conveniencias de último momento. Haz que la historia lo favorezca de manera forzada para que su desarrollo sea evidente al final de la historia. Bueno, en resumen, eso es Arken. Empieza siendo un historiador miedoso e introvertido y termina siendo Arnold Schwarzenegger en Comando.
Luego tenemos a Elora. Dentro de la tremenda mierda de personajes que plagan esta novela, ella es la menos mediocre. Sus acciones van más acorde con su personalidad, aunque dependiendo lo que le convenga a la trama, cambiará su forma de pensar para favorecer la continuidad de la historia. Eso sí, es súper insoportable y no sé si tenía que caernos bien en algún punto de la novela. Si se concibió insufrible a propósito, está bien escrita, supongo. Por otro lado tenemos a Ekon. Su personalidad, que es más plana que tu ex, se basa en ser amante de la justicia y las leyes. Tiene un par de momentos con los otros personajes, pero ni su discurso ideológico ni sus acciones son lo suficientemente interesantes a lo largo de la historia. Considero que su personaje se podía fusionar con Famios, que es un domador y que ayuda en ciertas partes de la historia amaestrando dinosaurios gigantes mágicamente y rescata un par de veces a los protagonistas de diferentes circunstancias. Por último, tenemos un personaje súper cliché, pero que tenía una historia más o menos pasable, Rylon. Este p*** tiene amnesia y no recuerda quién es, pero se nos dejan claro al inicio de la historia que su misión era importante. Sabe pelear y a pesar de no recordar su nombre ni su pasado, puede pelear contra un montón de soldados a la vez con pura memoria muscular como Morty con su brazo fapero. ¡Dios, para! ¡Eso es horrible! Y bueno, los otros personajes están ahí, cumplen su función, pero a diferencia de otras historias donde después de cumplir su función desaparecen, aquí cada cierto tiempo nos vuelven a poner sus aburridas tramas o descripciones de lo que están haciendo, por lo que se sienten como relleno puro, duro y como te gusta. Y bueno, hablemos de la historia. De manera general es lo que viene escrito en la parte de atrás. Los humanos alcanzan un punto tecnológico y por alguna razón viajan en el tiempo a la era cretácica. Esto lo cuentan por el final y los que llegan a esa época empiezan la civilización de cero, solo que esta vez con dinosaurios. Esto vendría a ser el contexto general de la historia. Luego, la trama principal empieza miles de años después de ese viaje en el tiempo. Hay 3 naciones y estas tienen conflictos políticos. Y estas 2 están aliadas y se disponen a invadir Hadrosaurópolis, que es la ciudad más importante de todas, y la novela abordará la invasión que las 2 ciudades aliadas planean ganar con un arma llamada el Cataclismo Celestial, arma construida a partir de conocimientos previaje en el tiempo y que es un arma de destrucción masiva, considerando que la tecnología armamentística de esta época consiste en soldados que se agarran a espadazos. En el papel suena bien, sin más, cosa por la que le di una oportunidad, pero en la práctica es una tremenda mierda. Haz de cuenta que el autor agarró un libro, lo abrió, se cagó encima, luego lo cerró y le puso esa descripción en la parte de atrás. Y es que esta novela tiene exceso de relleno. Verás, se pasa la mitad del libro presentando a los personajes en mini tramas que no llevan a ningún lado. Pero cuando digo la mitad no estoy exagerando. Te pasas al menos 400 páginas leyendo la mini historia de cada personaje y sí, las junta entre comillas eventualmente. Pero es tedioso llevar 400 páginas y no saber a qué nos lleva todo esto o cuál es el objetivo de haber leído tantas horas. La historia empieza principalmente con 4 tramas, así que las comentaré rápidamente y señalaré algunas incongruencias. Como ya dije, hay un chingo de agujeros en la trama, por lo que solo comentaré algunos. El primer arco de la novela empieza con Elora, una soldado en una batalla en el mar. El enemigo les hunde el barco y el agua está plagada de dinosaurios acuáticos carnívoros. Ve morir a su superior frente a ella devorado por un dinosaurio y la siguiente vez que volvemos a saber de ella ya tenemos la primera incongruencia. No solo fue la única sobreviviente, sino que está sana y va rumbo a Hadrosaurópolis en busca de venganza. Secuestra a un Triceratops transportagente como a un camión de los Picapiedra y en él va Arken, quien en una expedición arqueológica, porque es arqueólogo, por eso se llama Arken, se encuentra el Chaquetrix y se le pega en el brazo como a Ben 10. ¡Es hora de oprimir minorías! Y ahora va rumbo a Hadrosaurópolis para ver si le pueden quitar el Chaquetrix sin atrofiarle su chilito. Elora mata al conductor del Triceratops camión y secuestra a Arken, y de aquí nos contarán 300 páginas sin sentido del cómo estos dos empiezan a llevar bien de manera hiper forzada e incluso se salvan la vida mutuamente. Y lo que pasa es que no hay química entre estos dos, en ningún momento se da a entender que se atraigan o que se lleven bien, simplemente la trama los necesita juntos y así los deja, juntos. Para mí había una forma de que se percibiera más natural la relación entre estos dos, y era que fornicaran duramente. Hay una parte donde se hospedan en un hotel y empiezan a tomar cerveza. Ahí, ese era el momento de reforzar su relación. Hay un chico de motivos para fornicar. ¿No escuchaste las 50 razones que dan en How I Met Your Mother? Wow, this is getting a little hard. 46. Agarra una y ya, pero no, Elora es grosera con Arken todo el tiempo e incluso lo intenta matar varias veces, y en ningún momento se entiende por qué Arken está interesado en ella. La forma era que hicieran él sin respeto. Hay una parte donde unos policías se llevan a Elora y queda muy forzado que Arken regrese por ella y le ayuda a matar a estos policías, es decir, ya se liberó de ella, y va en su rescate porque escucha que la van a matar, obviamente porque es una criminal de una ciudad enemiga, quien previamente lo intentó matar, mató gente en el camino y tenía intenciones declaradas de llegar a Hadrosaurópolis
Aurópolis a seguir matando. Y es que solo convivieron como 3 días, y de esos 3 días solo se llevaron bien las últimas horas. Pero bueno, luego tenemos la trama de Damira, que es la hija de la gobernante de Rexalia, la ciudad enemiga. Ella hace un berrinche porque su mamá la encuentra fornicando duramente con un plebeyo y le prohíbe volver a verlo, y se lo da de comer a los dinosaurios. Esto hace que Damira se escape de su castillo extremadamente vigilado con un montón de conveniencias argumentales y va rumbo a Hadros Aurópolis para advertir que su madre tiene planes de conquista. En el camino se encuentra con Arken y Elora y ellos la meten a la ciudad, donde revela que es una princesa y la llevan ante el gobernador. Esto es lo único importante que hace en la trama. Sale hasta el final, pero solo para llorar o ser la damisela en apuros, por lo que dejaré de hablar de ella. La podrían reemplazar con un espía cualquiera que diera esa información y ya estaba, porque hasta eso, ella no sabía mucho de los planes de su madre, ya que no la dejaban salir del castillo. La tercera trama es la de Ekon, un, digamos, investigador privado. Nos ponen varias páginas de él resolviendo un caso a los Sherlock Holmes con deducciones sacadas de las nalgas que solo va a usar en esta subtrama y en 2 ocasiones más. Después solo servirá como guerrero, y en esta presentación nos muestran lo bueno que es en un enfrentamiento con un dinosaurio carnívoro. Él ya estaba en Hadros Aurópolis y se involucra con los personajes porque investiga la escena del crimen de los policías que mataron a Arken y Elora. Y por último, si había una trama menos mediocre era la de Rylon. Este vato lleva una carta importante a Hadros Aurópolis. En el camino, debido a un enfrentamiento, se golpea la cabeza y de manera cliché pierde la memoria. Despierta siendo cuidado por un hombre y su familia pobre sin saber quién es, y le ayuda al jefe de familia a saquear unas ruinas donde encontrarían artículos valiosos para vender y salir de Latinoamérica. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Esta trama se termina de contar pasada la página 300, y de ahí hasta el final del libro no se vuelve a tocar el tema. El libro tiene 824 páginas. El autor se jode nuestro tiempo porque después de saquear las ruinas simplemente el personaje se va. Por lo que entiendo será el conecte con la segunda entrega, pero nos narra en un chingo de hojas su aventura para dejarla inconclusa, y no es hasta que faltan 10 páginas para acabar la novela que nos enteramos que Rylon es el hermano de Arken y perfectamente podría no estar su historia en este libro y nos ahorrabas el sufrimiento. Yo puedo soportar mucho, pero cuando veo a alguien comiéndose su propia mierda, Y bueno, pasada la página 400, al fin se juntan las tramas de los personajes, excepto la de Rylon, que como ya dije, el autor se olvida de él, y al fin, después de tanta tortura, nos dicen para qué juntaron a estos desgraciados. Resulta que las ciudades enemigas tienen un arma llamada el Cataclismo Celestial, y les encomiendan a esta bola de imbéciles sin entrenamiento infiltrarse en la ciudad enemiga y destruir dicha arma. Y dices, bueno, trama de espías a la Misión Imposible mezclado con Ben 10 y los Picapiedra, ok, sigo adelante, y cuando por fin zarpan hacia la ciudad enemiga, te meten otras 250 páginas de relleno de ellos naufragando, caminando sin rumbo, encontrando aborígenes que adoran dinosaurios a lo King Kong y al final llegando a la ciudad enemiga. Para este punto yo ya estaba así. Al fin, luego de quién sabe cuántas horas de lectura, empieza la invasión a Hadros Aurópolis, que era lo que todos maldita sea estábamos esperando, pero la batalla principal la vemos desde el punto de vista de un personaje cliché que llegó a alistarse en el ejército la semana pasada y que será el único sobreviviente de esa batalla. Es que todo el libro es así, piensas que ya viene lo bueno y luego el autor encuentra la forma más mediocre y pitera de contártelo. Al mismo tiempo, los protagonistas encuentran al fin el famosísimo Cataclismo Celestial, construido con la última tecnología humana antes de viajar en el tiempo. Me pasé la novela pensando que era algún tipo de láser teledirigido o una ojiva nuclear y terminó siendo una especie de Zeppelin que deja caer granadas. ¿Eso es todo? Los protagonistas llegan a él gracias a que el domador de dinosaurios que los acompaña toma en 5 minutos un Quetzalcoatlus gigante y Arken deja caer las granadas sobre las tropas enemigas, ganando esa batalla. Al final, Elora y Arken se van de Hadros Aurópolis a Bolivia y al fin hacen el sin respeto y acaba la novela. ¿Qué? Es que así como lo estoy contando yo suena muchísimo más interesante que fumarte más de 800 páginas mierderas para llegar a este estúpido final tan predecible y cliché. Pero aún nos falta hablar de la narrativa y es que esta es lo que hace más insufrible esta basura. El libro está narrado con la estructura de las series puñeteras de Netflix, patrocíname Netflix, varias tramas que inician independientes de otras y que eventualmente se conectan. Me explico, me estás contando que un tipo huye de unos hombres misteriosos que lo quieren atrapar para quitarle un paquete que lleva, se esconde en unos nidos de dinosaurios y se golpea la cabeza perdiendo el conocimiento. Siguiente hoja, cortamos todo de repente para contar la trama aburrida del arqueólogo. Siguiente hoja, cortamos la trama aburrida del arqueólogo para contarnos que la princesa ve a su madre besándose con una mujer soldado y cuando están a punto del delicioso volvemos a cortar todo para decirnos que el tipo que se quedó inconsciente despierta en una casa. Lo que quiero decir es que cuando al fin va a pasar algo interesante con un personaje, corta la historia para ver lo que hace otro personaje. Y cuando al fin retoma la trama del personaje anterior, las cosas ya sucedieron y otra vez dirige al personaje a algo interesante. Vuelve a cortar y retoma desde un punto
más aburrido. Así es casi todo el libro, excepto por el final que obviamente no lo podía llevar con una elipsis. A lo que quiero llegar es que como consumidor de libros busco algo que me den gracias al formato. No estoy leyendo el guión de la siguiente serie p***era de Netflix, patrocíname Netflix. Estoy leyendo una novela, dame una narrativa que solo una novela puede ofrecer. Ni siquiera estoy pidiendo innovación, usa las fórmulas que los grandes maestros ya establecieron. Por ejemplo, me viene a la memoria It, de Stephen King. Tenemos 7 protagonistas y 2 historias que ocurren simultáneamente en diferentes líneas de tiempo. Narrativamente, Stephen King no corta la trama de un protagonista para contarte de manera abrupta la trama del siguiente personaje, sino que lleva una historia que va siendo contada a través de los recuerdos de sus protagonistas mientras ellos viven su propia historia. A lo que quiero llegar es que es posible contar una historia con diferentes protagonistas viviendo su propia odisea sin quitarle continuidad al hilo narrativo que vamos siguiendo, y uso de ejemplo un libro de hace 40 años para dar a entender que se puede hacer. Yo sé y es evidente que este carnal no es Stephen King, pero sí esperaba algo mejor considerando que, hasta el momento en que grabó esto, tiene 200 videos quejándose de errores como los que comete cada 2 párrafos en su libro. Es más, creo recordar que un par de veces dijo que su novela es como Game of Thrones con dinosaurios. Por cierto, si os apetece leer una especie de Juego de Tronos con dinosaurios, con mucha aventura, gore, humor y espionaje a partes iguales, echadle un ojo a Drosaurópolis, el cataclismo celestial. Y me la escribiste con la estructura de Stranger Things temporada 4, no sé en qué temporada va Stranger Things. Y bueno, es evidente que esta novela no es Canción de Hielo y Fuego, pero ni de chiste, no se parece en nada en cuanto a política ni madres, personajes interesantes ni madres, violencia ni madres. No se parecen mucho. ¡No se parecen en nada! Que esa es otra. Creo que el autor le teme a los momentos crudos. Hay partes donde puede ser explícito, como cuando los velociraptores se comen al novio de la hija de la reina, o como cuando los policías van a abusar de Laura, o como cuando le pueden cortar el brazo a un enemigo en una fábrica, pero pasa algo para que no nos enteremos de lo que sucede, como elipsis o rescates de último momento, y las muertes que sí nos enteramos solo ocurren y te dejan al personaje bien tieso. Otra conveniencia que sucede todo el libro es que, como ya dije, Arken, el protagonista, tiene el Omnitrix, que es un brazalete de supervivencia del futuro. Esa mierda dispara cañones de plasma que destruyen todo a su paso y no necesita munición. El propio brazal tiene una IA que le dice a Arken que la forma de cargar el Chaquetrix es moviendo el brazo de arriba a abajo, exponiéndolo al sol o ponerlo junto al fuego. Y el cabrón de Arken nunca en las 824 páginas del libro lo carga como es correcto, a pesar de que sabe que lo necesita para enfrentarse a los problemas de la novela. ¿Por qué pasa esto? Muy simple. El autor necesita transmitir sensación de peligro. Si Arken cargara su pinche Omnitrix antes de pelear con los dinosaurios, el conflicto acabaría rápido. Pero para que esto no suceda, el autor le hace una lobotomía a su personaje cada vez que puede para que sea más imbécil y nunca tenga el Chaquetrix cargado, y por ende salir de las situaciones sea más difícil. Pero en vez de transmitir peligro, transmite que sus personajes son idiotas. Pasa lo mismo con las muertes. Cuando alguien va a morir, incluyen en la historia personajes de relleno que a nadie le importan para que se mueran, cosa que es súper cliché. Ningún personaje pasa de heridas superficiales en casi toda la novela. Hay una parte donde a Elora, la coprotagonista, le disparan un virote en la cabeza y crees que al fin algo importante va a pasar, pero luego resulta que el virote la empuja a un barranco, se cae, no encuentran su cuerpo, otra vez hiper cliché, para después saber que se salvó de puro milagro y que sigue viva, cosa que todos nos esperábamos porque el autor es así todo el libro. Es mucho más emocionante esa caricatura donde Finn se pasa por Tamaulipas. Jake, ayúdame, me tienen los ¿Todo esto quiere decir que odio a Andoni Garrido, sus canales y sus libros? Pues no, en lo personal me parece un excelente creador de contenido dentro de YouTube y seguiré consumiendo sus videos, pero se notó mucho que es su primera novela, que si tuviera 20 años diría bueno, lo esperable, pero tiene como 35 largos, duros y erectos años. Y en resumen, la idea tiene bastante potencial. Espero que en posteriores entregas mejore todo el tema narrativo y perfeccione su estilo de escritura. Aunque ya voy avisando que me quedo aquí. No voy a leer ni de pedo La Nación Flotante ni como sea que se llame la tercera entrega. Terminé quemadísimo de tanta escritura barata. Otro buen aspecto a comentar y que me gustó fue que al inicio del libro viene un mapa con las tierras donde ocurrirá toda la historia, guía de personajes y de dinosaurios. Son detallitos que te sacan una sonrisa cuando abres el libro. Además de que el mismo es baratísimo, por lo que a pesar de ser muy malo, no me sentí estafado. Y ya eso es todo lo bueno que puedo decir de esta novela. En cuanto a desaciertos, el libro es aburrido, el final es decepcionante y la historia es extremadamente larga. Leer esta cosa te debería tomar entre 15 y 22 horas dependiendo de qué tan negro tienes el cuello. Creo que para su primera novela debió optar por algo más corto para ir tanteando el terreno, pero bueno, yo no soy escritor, solo lector. El lenguaje que ocupa para sus dinosaurios son los nombres científicos de los mismos, por lo que puede ser un poco confuso si no estás mirando la guía del inicio constantemente. Además de que el libro está escrito en onda vital, o sea, en español de España, y sí, lo compré en la página de México y me llegó
llegó en Onda Vital, por lo que supongo que viene así lo compres donde lo compres. En lo personal hubiera preferido un español más neutral, pero bueno, supongo que los españoles, después de robar todo el oro del mundo, fueron ellos quienes inventaron el viaje en el tiempo para ir a robar el oro de los dinosaurios en el Cretácico. Además, otra cosa que noté es que el libro tiene la estructura del Hobbit de J.R.R. Tolkien. ¿Me explico? En ambas historias tenemos un personaje bonachón que no sabe pelear, con una vida tranquila y que adquiere un power-up. En el caso de Bilbo, el anillo único, y en el caso de Arken, el Chambatrix. En ambas historias el grupo se pierde por las tierras de su reino, alargando la historia. En el caso del Hobbit está la subtrama de los trolls, los gigantes, los trasgos en la montaña, cruzar el bosque oscuro, y en Hadrosaurópolis tenemos el secuestro de Arken, el naufragio, el pueblo vacío, los salvajes en la montaña, la fábrica de bombas, etc. Incluso en el Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos es como de 5 páginas. Aquí también la batalla final es apenas una mínima fracción del libro. La diferencia es que el Hobbit tiene menos de 300 páginas, por lo que no se hace un suplicio y un dolor de huevos terminarlo. En resumen, Hadrosaurópolis es un libro aburrido, carente de narrativa y en sí de valor literario, escrito por un buen creador de contenido, lo que hace que la decepción sea aún mayor. No entiendo para quién iba dirigido este producto, es decir, el libro no funciona por sí solo. Si esto se aceptó para publicación es porque el autor caga suscriptores en YouTube y por ende tiene potenciales compradores, porque si yo llevara esta basura de más de 800 páginas a una editorial, seguro me piden recortarlo y me lo rechazan con solo leer la primera página. Pero bueno, aún así me seguiré robando el sistema de calificación de agujeros de guión, pero no hay problema porque España le robó más a México, por lo que la calificación es... Bueno, ¿me vas a presentar a tus amigos? Elora es una soldado del Imperio del Mar varada en territorio enemigo y que busca venganza. Arken es un arqueólogo que odia a los dinosaurios y que sueña con reconstruir el mundo ultratecnológico de las leyendas. Tamir es la princesa del reino de Rexalia, que quiere huir de su malvada madre, la reina Liris V, y crear una democracia. Ekon es un agente de policía y detective que empieza investigando un caso de drogas para poner tochos a los dinosaurios. Y un osito cariñosito. ¿Se reunieron a tomar el té? Ya iréis viendo que hasta cosas que en un principio parecen irrelevantes en la trama tienen su importancia a nivel de historia, lore o evolución de personajes. Me encanta esa sensación de que al final todo encaje como un puzzle. Pero en mi opinión no creo que se haga aburrida en ningún momento. No es en absoluto densa. Voy bastante a saco desde el principio y tiene mucha aventura, mucha acción y mucha intriga. No me tiro 40 páginas describiendo cosas que no hacen avanzar la trama. Y el cariñosito solo es cariñosito. Esto ya está... ¡Listo! Y con eso último ya está. Si quieres que hable de un libro en específico, no olvides dejar tu número de tarjeta, código de seguridad y fecha de vencimiento en los comentarios. No olvides escribir personajes planos y genéricos con mi sistema de 3 pasos y nos vemos en la siguiente.